Génesis. El comienzo. Capítulo 3. Precisamente hoy vamos a hablar de la gran caída. Como es una buena instrumento pedagógico, igual que lo hizo Arnel la vez pasada, vamos a repasar. Por eso, dentro del repaso voy a incluir la lectura. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 24. Prácticamente todo el capítulo 3. Y después vamos a ir poco a poco del 1 al 8, como un repaso. Y después hoy vamos a entregar el estudio del 20 en adelante. Del 9 en adelante. Génesis capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: ¿por qué lo has hecho? Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella.
te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. En el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Bueno, en la primera parte, que va del 1 al 8, lo que podemos ver es que Satanás pone por efecto su propia vocación. Vocación ha sido llamado a. Satanás significa adversario. El diablo significa mentiroso, calumniador. Esa es su vocación. Y esa vocación la ejerce disfrazándose de serpiente. Y aparentemente era un animal muy atractivo. Como bien diría Pablo, él no se va a disfrazar ni con cachito ni con la cola como el diablito, ¿no? Todos han comido el diablito. Y menos de rojo. Él se disfraza, como bien dijo mi esposo en la escuela dominical, dentro de un ambiente primero muy agradable, muy atractivo a la vista, y bien decía Pablo que él se podía disfrazar como un ángel de luz. Es decir, él va a ser muy atractivo. Y la otra gran característica del diablo es que es un doctor en Biblia. Se sabe la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque él tiene una gran vocación. Otra gran vocación que va en coherencia con su deseo de calumniar, con su deseo de mentir, con su deseo de disfrazarse. Y es que también distorsiona la palabra de Dios. Fíjense cómo cambia en Génesis 3:1 el sentido de lo que Dios había dicho. Y se lo dice así en tono de pregunta, como para que la mujer agarre un desliz de duda. Siembra la duda. ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Hagamos un contraste. ¿Cuál fue la palabra que Dios había dicho? Puedes comer libremente, eso está en el capítulo 2, verso 6. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda, morirás. Está en el capítulo 2, versos 16 y 17. Y con esta pregunta no solamente Satanás deforma las Escrituras, sino también deforma la imagen de Dios, la imagen que Eva tenía sobre Dios, o la mujer, porque en este momento no se llama Eva, que la mujer tenía sobre Dios. Satanás muestra a un Dios que no da libre albedrío,
Le dice que no debe comer de ninguno de los árboles. Es un Dios tacaño, pichirrón. Por eso es que no solamente introduce la duda, sino deforma la imagen de Dios. Y la mujer repite la palabra de Dios, pero exagerada, lo cual tenía conocimiento. En eso podemos decir que Adán fue un buen maestro. Ella repite exactamente la orden de Dios, pero le exagera un poquito, porque dice, ni siquiera la podemos tocar. Algunos han interpretado eso como una mentalidad legalista. Bueno, no, yo no llego a tanto. Simplemente había ya una invitación a dudar y en verdad ella responde con la palabra. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice Satanás? De plano empieza a negar la palabra de Dios. No morirá. En el verso 4. Y en el verso 5 hace lo que a mí siempre me recuerda mucho la... ¿Nunca han visto la película? Bueno, la otra vez que estuve en el púlpito también les recordé lo mismo. El abogado del diablo. Al final de la película dice, el pecado que más me agrada es la vanidad. Pues Satanás abre, en el verso 5 es el deseo. Satanás abre la codicia. La codicia no es otra cosa. Si ustedes ven Romanos 7, en verdad la codicia es el germen de todos los pecados, porque es el deseo de dominar y dominar con poder. ¿Y cómo abre Satanás ese deseo de codicia? Dice, abrirán los ojos y serán como Dios. Por eso es que no podemos banalizar, no se puede banalizar como se ha banalizado mucho en los cuentos de eso o inclusive en las pinturas, ¿no? Ven la pintura como una manzanita y que la mujer ahí ingenuamente agarró la manzanita y se la comió. Oye, pero ¿verdad que Dios es demasiado exagerado? Por una manzanita la sacó del huerto. Por cierto, muchos de ellos somos muy humanistas. Ven a ese Dios como un Dios implacable, como el Dios rey del absolutismo romano, o como el Dios rey de los faraones. Pero no es esa la mentalidad bíblica. Aquí Eva, al aceptar el fruto, incurrió un gran pecado, que va mucho más allá del hecho de consumir la fruta, porque no es el hecho de consumir la fruta, es la intencionalidad por la cual consumió la fruta. Quería ser igual a Dios, quería ser idolatrada igual que Dios. Y si recordamos el Éxodo, que va a ser muy posterior, estaba tomando el nombre de Dios en vano. Estaba haciéndose a sí mismo. Su ambición era hacerse a sí misma Dios. La mujer quedó convencida de alcanzar el poder por medio del consumo de la fruta. Y lo peor de todo es que el hombre también accede a esa tentación. La mujer y el hombre, al dejarse engañar, caen en el pecado de la idolatría y toman el nombre de Dios en vano. Y he ahí la razón de la ruptura. Y desde el verso 7 hasta el verso 8 comienza entonces la ruptura de la amistad con Dios. Porque realmente, ¿qué es lo que vemos en el jardín del Edén? Una intimidad, una amistad entre Dios y los hombres. Si vemos que la presencia de Dios estaba en medio del jardín, que lo veo posteriormente, es porque anteriormente pues podemos presumir de que había una confianza, había intimidad, había una comunión fresca entre Dios y el hombre. Comunión que restablece la redención, que restablece a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero ¿qué ocurre en el verso del verso 7 hasta el verso 8?
se introduce un concepto que nunca lo había experimentado el hombre. Un concepto muy singular para él, para ese momento. Y era la vergüenza. Esconderse de la presencia de Dios. Eso es lo que vemos en el verso 7 y 8. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Que ahí sí yo estoy de acuerdo que es como una tipología legalista. El hombre hace un esfuerzo para cubrir su vergüenza, que es lo que hace la mayor parte de las religiones cuando se acercan a Dios. Tratan de cubrir su vergüenza porque todos los seres humanos están conscientes, y eso nos recuerda Pablo en Romanos por allá en el capítulo 2 del 14 en adelante, que todos tienen conciencia de que no actuamos tan bien y que por eso necesitamos ritos sobre todo vinculados al sacrificio para poder entonces cubrir nuestra vergüenza. Y aquí pues Adán y la mujer y el hombre tuvieron esa iniciativa de cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Así como muchísimas veces a lo largo de toda la cultura humana se cubre la vergüenza humana a través de infinidades de mitos religiosos. Porque hay algo que los ateos sí nunca me han podido contestar. ¿Te han visto algún mono teniendo algún rito religioso? ¿Ustedes han visto algún mamífero haciendo templos? Nanay, nanay. Toda cultura humana está llena de religiosidad. Y toda cultura humana expresa el deseo de acercarse a Dios. Porque el hombre siente en su interior ese divorcio. Pero no lo puede alcanzar por su propia iniciativa. Es Dios quien siempre toma la iniciativa. Amén. Y eso es lo que ocurre en el verso 9. En el verso 9, y es hermoso cómo lo expresa, ¿no? Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre contestó, acordándose de su antigua comunión: que oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Dios llama al hombre. El pastor aquí hay una figura pastoral que me recuerda mucho a la figura de Jesús. El pastor llama a las ovejas. Pero lamentablemente esta ovejita como que ya no reconoce la voz del pastor. Y en el verso 10, la respuesta del hombre son dos verbos que se repiten mucho. Me escondí y tuve miedo. Ya eso es singular. Y aquí muestra su verdadero deseo de no arrepentirse. El hombre no tiene deseo de arrepentimiento, desea ocultar su pecado. ¿Y cuándo nosotros ocultamos nuestro pecado? Cuando deseamos confesarlos. No. Cuando deseamos vivir una vida así como de ostracismo, ¿no? Nos metemos en la ostrica para que nadie nos vea. Algunos optan por irse a otra iglesia, algunos optan por irse del hogar. Es decir, evaden cualquier tipo de confesión. Desean evadir las sanciones, pero sobre todo desean evadir el hecho de aceptar que erré. Y ahí es donde está otra vez el gran pecado, pues nuestro gran egocentrismo, el deseo de no confesar el pecado. Y en el fondo es que no deseamos asumir responsabilidades.
responsabilidad es un gran valor. Por cierto, yo a veces le pregunto porque nosotros como docentes siempre estamos hablando de responsabilidad. Entonces una vez le pregunté a un estudiante, bueno, ¿y qué crees tú que es responsabilidad? Bueno, que yo traiga la tarea. Que yo traiga esos trabajos para que usted no me ponga cero. Bueno, evidentemente de esa parte concreta, eso encierra realmente lo que es responsabilidad. Es la capacidad de responder a un compromiso. Y cuando yo me deseo ocultar, cuando yo deseo ocultarme, es porque deseo también evadir mi compromiso. Y lo lamentable es que de veces deseamos ocultar nuestro compromiso con ciertas apariencias. Cumplir nuestro compromiso también a medias es ocultar apariencias. La religiosidad está llena de eso. La religiosidad y el legalismo está lleno de eso. Es tratar de cubrir con todas las grandes apariencias, con los grandes templos, con los grandes equipos de sonido, cosa que no es mala, ¿no? Con los grandes rituales religiosos, e inclusive también cuando ocultamos ser buenos trabajadores, y no lo somos. Siempre que deseamos cubrir con apariencias también es una especie de ocultamiento, una evasión de responsabilidades. La otra gran es cuando resistimos a rendir cuentas. Porque al final de cuentas, cuando nos ocultamos, y fíjense que lo estoy haciendo en plural, es porque no deseamos rendir cuentas. Y eso los venezolanos pues tenemos todo un posgrado. Sobre todo, si ustedes miran las calles, cuando yo le dije que estudiaran la caída, las calles es un laboratorio ideal. Dígame cuando está el semáforo en rojo, o cuando el semáforo llega de amarillo y va para rojo. Bueno, aprieta lo que ya viene el rojo, ¿no? La cosa. Porque siempre mi deseo es de evadir la ley. Hay un dicho muy latino, la ley se hizo para no cumplirla, y después vemos cómo hacemos para remediar el asunto. Y estamos llenos de eso. Pero quizás podamos evadir un inspector de tránsito, quizás podemos evadir al jefe, quizás podemos evadir al pastor, quizás podemos evadir a los pastores, quizás podemos evadir todas nuestras autoridades, pero la gran autoridad nunca la vamos a poder evadir. Amén, amén. Al Señor Dios jamás nos lo podemos ocultar. Precisamente la religiosidad y esos sacrificios están llenos para ocultarse de eso, ¿no? Los sacrificios y todos esos ritos de... Yo me acuerdo cuando yo iba al monte de Aroa. ¿Sabes dónde queda Aroa? Aroa allá en Yaracuy, la gran serranía de Yaracuy. Yo hice hace tiempo en mi vida de geólogo un estudio geoquímico y yo tenía que recorrer todas las quebradas. Bueno, el 75% de las quebradas tenían restos de sacrificio. Ahí se sacrificaba todos los domingos. Todos sacrificaban, se tomaban la sangre del gallo o del pobre pollo y después tenía el gran sancocho y la borrachera. Pues eso es otra manera de ocultarse, ¿no? Pero el que no podemos ocultarnos de ningún modo es a Dios. Y por eso en el verso 11 Dios interroga a los seres humanos para conseguir de ellos confesión de pecados. Y déjame recordarle entonces lo que dice Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecados, y ahí es donde está la vocación de ocultar, lo único que hacemos es engañarnos.
Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Yo se lo voy a leer. Así que ustedes lo anotan allí y después ustedes lo meditan en su casa. Se lo voy a leer el verso 8, 9 y 10. Si afirmamos que no tenemos pecados, que es la vocación de ocultarlos, lo único que hacemos es engañarnos. Y esa sí es la vocación de Satanás, engañarnos que no tenemos ni que confesar pecados, ni tenemos pecados. Nos dicen que yo soy demasiado perfecto. ¿Para qué voy a confesar pecados? Si mi esposa está feliz, mis hijos comen. Pues la Biblia nos dice, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Por lo tanto, el que no vive en la verdad vive entonces en la mentira, y esa es otra vocación de Satanás. Nos hacemos a nosotros mentirosos. Por eso en el verso 9 viene una gran conjunción adversativa. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, y esa es el Espíritu Santo siempre nos va a conducir hacia la confesión del pecado. Siempre nos va a conducir a autoexaminarnos, siempre nos va a conducir, por lo tanto, porque no siempre vamos a salir chévere de ese examen, ¿no? Nos va a conducir a la confesión de pecado. Porque precisamente es allí donde nos conducimos a la verdad verdadera, como dicen, y vaya la redundancia. Porque la verdad se construye es en la práctica. Cuando dejamos de ocultarnos, cuando dejamos de mentirnos, de crear disfraces, entonces es que el Señor puede conducirnos a la confesión de pecados. De ahí viene la palabra, yo lo he dicho varias veces en el púlpito, la palabra hipócrita viene de ahí. Que también es otro gran pecado que denunció mucho Jesús hacia los fariseos. Y me acuerdo que me encanta de dónde viene, porque fue una palabra usada para los actores. Y al final de cuentas el actor está hecho precisamente para simular varios papeles. Es capaz de ocultarse en muchos papeles. Por eso es que a veces los actores son como desequilibrados, porque a veces viven en medio de mucha mentira. Y evidentemente desean el reconocimiento. Pero pero del verso 9 de Primera de Juan, capítulo 1, me dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí otra vez está lo que hemos visto, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Él es fiel, es fidelidad por siempre, es por siempre su fidelidad, y en Él hay siempre justicia. Amén. Por eso es que nos podemos acercar a Él. Amén. Y porque esa fidelidad y esa justicia es inmutable, nunca cambia. Amén. Gloria a Dios. Por eso nos podemos acercar libremente a Él. Él no nos va a avergonzar, precisamente nos va a restituir. Y es lo que dice el verso 10. Si afirmamos, por eso, el verso 10 viene una represalia para quienes niegan esa invitación, que es la misma invitación que la mujer y el hombre negaron. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Desechamos la palabra de Dios. Si no hay esa vocación de confesar el pecado, de arrepentimiento y permitir que el Espíritu Santo llene nuestro ser para superar el pecado. Hermanos, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados.
Y sin remisión de pecados no hay salvación. Quien desee continuamente estarse ocultando, el Señor probablemente no está en usted. Porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a la confesión de pecados. Nos hace sensible al pecado y nos hace sensible a confesar. Precisamente porque nos infunde en nosotros un gran amor al Señor, que sentimos tristeza de haberle ofendido. Ahora, del verso 12 al 13, ocurre lo que lamentablemente ocurre también mucho en nuestras culturas. Tanto el hombre como la mujer proyectan sus culpas en el otro. Eso refleja entonces el deterioro ético y moral de ambos. Otra vez, cuando yo proyecto la culpa en otro, lo que estoy es evadiendo mi responsabilidad, porque la responsabilidad la estoy depositando ahora en otro. Con ello, y entonces ya ocurre un pecado más, porque al depositarla en otro, descalifico al otro. Y déjame decirle que de acuerdo al Sermón del Monte, cuando yo descalifico a mi hermano, ¿cómo me llamo? Asesino. ¿Por qué? Porque al descalificarlo lo estoy desacreditando, lo estoy deshonrando y lo estoy irrespetando. Esa es otra cosa que usamos mucho los educadores. ¿Qué es respeto? Precisamente respeto es la honra hacia el otro. ¿Cuál es la dignidad que tenemos nosotros? La dignidad es que somos imagen y semejanza de Dios. Y esto está en cada uno de nosotros. Y ahora tenemos una imagen adicional, el Espíritu Santo. Esa imagen que ha sido pervertida por el pecado, esa imagen se reconstruye a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea que si lo haces a un hermano dentro de la iglesia, es peor todavía. Y lo peor de todo es que la persona que acusa entonces asume la posición de víctima. Ay, pobrecito yo, es que tú me diste esa mujer, ¿vale? Si tú no me hubieses dado esa mujer, yo no hubiese pecado. Y lo peor de todo es que está diciendo que Dios es imperfecto por haberme dado esa bendita mujer. Y ahí también entonces estoy junto con Satanás distorsionando el concepto de Dios. Por eso que cuando pecamos hacemos un equipo perfecto con Satanás. Y evidentemente que cuando obedecemos a Dios hacemos un equipo perfecto con el Espíritu Santo. Y lamentablemente los que adoptan la posición de víctima, todo lo que está en su entorno o ambiente, entonces me amenaza, conspira contra mí. Bueno, el gobierno nacional está lleno de eso. Es un ejemplo vivo de lo que es eso. Una eterna conspiración, una eterna amenaza. No asume responsabilidades. Pareciera que nunca comete errores. Nosotros nunca como ciudadanos tenemos el privilegio de que algún ciudadano que hemos puesto ahí en puestos de gobierno nos diga: mira, chico, yo cometí un error, quiero enmendarlo, me equivoqué. Por eso es que se necesita un equipo. En Proverbios dice: en la multitud de consejos es donde está la sabiduría. Precisamente porque no somos infalibles, ni siquiera el Papa. Somos muy falibles. Y por esa razón es que yo debo buscar mis errores. Aquel que también asume la presencia de Dios dentro de su vida, no busca los errores afuera. Busca los errores. Primero buscas la responsabilidad en cada uno. Busca la responsabilidad dentro de sí, no en los demás.
Si esa amenaza o conspiración no estuviera, yo no pecaría. Eso es lo que dice la víctima, la cultura y la víctima. Evito buscar el pecado en mi interior. Por supuesto, con una persona así, evidentemente que no se puede tener ningún tipo de relación. Y ahí, evidentemente, que vemos la ruptura de la relación entre el hombre y la mujer. Lo que Dios había hecho como un gran equipo complementario, donde dice varón y hembra los creó, un gran equipo para que continuaran fructificándose y multiplicando. Ahora, por el rechazar la confesión de pecado, por rechazar el confesar su error en vez de proyectarlo en el otro, entonces ese equipo se rompe. ¿Qué es lo que normalmente puede ocurrir cuando en un equipo no hay en cada uno de sus miembros el deseo de asumir sus propias responsabilidades? Y lamentablemente después de esto, desde a partir del verso 14, vienen ya Dios, como hemos dicho, Dios es fiel y justo. Y en virtud de su justicia, que por cierto, cuando decimos Dios es amor, porque es justo. ¿Cuándo nos castiga? Porque nos odia. La Biblia dice que nos castiga porque nos ama. Nos disciplina porque nos ama. Y a partir del verso 14 comienza la sentencia. Primero comienza con la serpiente. Por lo que has hecho, eres maldita. De las tres partes acusadas, la única que recibe una maldición divina es la serpiente. Yo no voy a especular aquí si la serpiente antes tenía patas, ¿no? Yo no voy a especular sobre sus detalles zoológicos. Yo no soy capaz de eso. Pero la condena es: andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Yo no lo puedo ver de otra manera, sino el castigo directo es que tendrá que arrastrarse y comer polvo. Es una pena que humilla a la serpiente, y en este caso la pena, y debemos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 19, esta serpiente es Satanás. Y esta pena es directamente a Satanás. No vaya a salir ahora que no, a cualquier serpiente que vea no le agarra el machetazo porque es una maldita, ¿no? Aquí es una pena que humilla a la serpiente por arrogancia de invitar a la humanidad a ser igual a Dios. Aquí Dios eternamente la hace maldita porque tuvo el tupé de invitar al hombre a ser igual que el Creador. Y por eso, y al decir que está en el polvo en las Escrituras, es una señal de humillación suprema. Dios humilla a Satanás y Él tiene potestad sobre ella. Este es un verso que se hizo precisamente para nunca creer que Satanás está en la misma competencia o en la misma deidad que Dios. Dios tiene soberanía sobre él. Amén. Toda autoridad se me ha sido dada, dice el Señor. Amén. Aún las puertas del Hades, Él tiene las llaves. Acuérdense que el que tiene las llaves es el que tiene el poder, ¿verdad? Siempre me acuerdo cuando una vez en el apartamento se me quedaron las llaves, era una puerta multilor, y la única que tenía las llaves la única que tenía el poder era mi esposa. Tuve que esperar, llegué como a las 3 de la tarde y tuve que esperar como 2 horas más para que ella pudiera otorgarme ese poder. El Señor tiene las llaves de las puertas del Hades. Y este es una imagen muy artística de decir que Dios ha humillado a Satanás eternamente
y para siempre. Él es un enemigo vencido. Ahora, cuando deseamos pecar, ya no es un enemigo, sino un amigo. Y la única manera de que Él se convierta en mi enemigo, en mi adversario, que es realmente el significado de Satanás. Satanás significa adversario. Es cuando yo decido obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios debo estar muy cercano a tener mucha hambre de su comunión. Hay un autor que me gustó mucho cómo describe el sentimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Son personas preocupadas por la misma preocupación del Señor. Es decir, no es Dios que tiene que ir detrás de nosotros, porque yo estoy preocupado por lo que a Él le preocupa. Y por eso es que puedo hacer equipo con Él. Y por eso tengo un hambre de obedecerle. Y un hambre de escuchar su voz para poder saber hacia dónde va la orientación de la obediencia. De lo contrario, así hacemos equipo con Dios, cuando tenemos amistad con Dios. Y ya saben, de lo contrario, entonces ahí sí hacemos equipo con el diablo. Que por cierto, uno de los grandes personajes que tienen los evangélicos para achacar la culpa es que ese fue el diablo, hermano. Cuando adulteran, fornican, o mienten, o chismean, eso fue el diablo, hermano. Una vez le dije a mi hermana, y se puso brava conmigo, oye, ese pobre diablo sí le echan la culpa. Nosotros siempre proyectamos la culpa en Él, y no vemos que Dios nos otorga instrumentos suficientes para vencer el pecado. Entonces, es una pena que humilla a la serpiente por su arrogancia de invitar a la humanidad a ser igual a Dios en independencia del Creador. Dios humilla a Satanás. Satanás está subordinado a la soberanía de Dios. Él no es capaz de derrotar los propósitos de Dios. Dios siempre tiene la soberanía. La soberanía de todo el universo no reside en el pueblo, sino en Dios. Por eso en el verso 15 está la primera esperanza mesiánica. Vamos a releerla. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Su descendiente, que es Cristo, le golpeará la cabeza. El Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Eso dice en Romanos 16. En los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo Adán trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Amén. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es,
Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Aleluya. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces así, como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú has restituido nuestra vocación a través de la redención. Gracias, Señor, porque tu sangre en el Calvario, tu cuerpo ensangrentado, permitió que eso hiciera posible. También permitiste que el Consolador reinara en cada uno de nuestras vidas, para que esa imagen que ha sido pervertida por el pecado ahora se construya por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. No tenemos otra cosa que agradecer. No importa lo que acontece a nuestro alrededor, sabemos que tú, contigo somos más que vencedores. No importa, Señor, no debemos tener ansiedad por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tú eres el Señor de la historia. Tú eres el soberano, el que humilló a Satanás. Por lo tanto, contigo lo único que tenemos que hacer es reposar en ti, porque tú eres el gran vencedor. Te pedimos, Señor, que nos hagas fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.